Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de su podcast en perspectiva. Acá estamos otra vez, aunque con un poco de dolor de garganta, debo admitirlo. Estamos bien y estamos en condiciones de hacer otro capítulo de este podcast. Vamos a hacerlo lo suficientemente resumido para que me dé la voz, pero este es un tema que hace rato que me gustaría hablar. Y lo vengo procesando, como podría decirse, y también una parte de esta reflexión ya la he dado en capítulos anteriores, de un capítulo que se llama La fe y la no fe. Ahí hablaba de qué era la verdadera fe que tiene un cristiano y qué es la no fe, que yo le llamo. Yo le llamo no fe a cosas que se parecen, pero no son. Bueno, esto viene a algo parecido. Esto se trata de la confesión positiva. Y no quiero ser reiterativo, como dije anteriormente, hablé de temas similares a este, pero como primera instancia y base para lo que voy a decir a posterior, quiero recordarles que si ustedes van en la Biblia y buscan Hebreos 11, se nos habla de la fe. Primero se nos dice qué es la fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después nos dice, por la fe, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés y por la fe. Y nos da, nos da como dice un predicador, el salón de la fama de la fe. Los méritos de fe que tuvieron estos grandes de la Biblia, ¿no? Y está bueno ver esto y saber que tener fe en Dios es bueno. Creer en las promesas de Dios es algo bueno. Por ejemplo, fíjense, o les cuento más que nada, de Abraham. Abraham, Dios le dio una promesa y le dijo, hace esto, salí de acá, de tu tierra, de tus parientes y te vas. Y cuando ya tenía todo, podría decirse, los bienes materiales para seguir ahí sin drama, y él se fue en medio de la nada a buscar la promesa de Dios. Por esa promesa, y eso es fe. Y la fe es buena. La fe se expresa con actos, y nosotros expresamos también nuestra fe con la boca, hablando y confesando. Bueno, también puede ser con la mano, redactando, pero nosotros hacemos pública y hacemos una expresión de la fe por medio de una confesión. Entonces, confesar las promesas de Dios y confesar las verdades de Dios es bueno. Y así nos dice Romanos 19. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque corazón se cree para justicia, la boca se confiesa para salvación. Entonces, nos habla de que con la boca se confiesa para salvación. Y qué bueno saber esto de que es bueno confesar y está genial esto, está genial. Entonces, de entrada dejamos sentado esto, que esto es bueno. Ahora, ¿qué me refiero con la confesión positiva o confesión negativa también? También podría ser, ¿no? Nosotros en los últimos años, o por lo menos yo, y quizás ustedes también que me estén escuchando, les invito a hacer esta revisión de sus memorias. Hemos escuchado canciones que hablan de una manera de declarar y declarar tal cosa y declarar tal cosa, cosas que quizás no nos corresponden a nosotros, ¿no? Dios da promesas específicas en la Biblia para ciertas personas, así también Dios da promesas generales para nosotros, ¿no? Entonces, está bueno entender
las promesas que son para nosotros y las promesas que fueron promesas particulares. Por ejemplo, una parte de la Biblia donde se dice: todo lo que pise la planta de los pies será tuyo. Como las estrellas del cielo será tu descendencia. Y eso es lo que muchos agarran y dicen, y lo hacemos canción y decimos: todo lo que pise va a ser mío. Entonces yo piso acá, piso acá, piso acá, piso acá. Lamentablemente, parece una broma, pero es así. Y a pesar de que la Biblia nos habla de esto, fue una promesa que se le dio a esa persona. Entonces, no se puede decir, yo voy a pisar acá y esto va a ser mío. Todo lo que pise va a ser mío, ¿no? Y tampoco podemos hacer uso de este versículo que leímos hace un rato, que con la boca se confiesa para salvación, y otros versículos que hablan de confesar. No podemos hacer uso de ellos para obtener todo lo que queramos, ¿no? Dios nos dejó una manera en que nosotros debemos orar y debemos llegar a Dios, ¿no? A través de Jesucristo, y nos dejó un modelo de oración, como será el Padre Nuestro un modelo, y nosotros sabemos que podemos llegar a Dios a través de la oración. Nosotros, las cosas que necesitemos, tenemos que presentárselas a Dios en oración, ¿no? Y podemos hablar con Dios y decirle: Dios, tengo este problema y tal. Ahora, muy diferente es hacer mal uso de la confesión y decir: yo confieso que mi problema fue resuelto, confieso que mis deudas han sido pagadas, confieso que tal cosa, confieso y confieso. Y también, acuñando a esta palabra algún sinónimo de esto, se ha usado la palabra decreto. Yo decreto esto, yo decreto lo otro. Y ahí es cuando uno debe detenerse y decir: guay, para un poco. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Que en vez de usar un diseño que Dios nos dio para pedirle las cosas a Él, estamos haciéndonos nosotros como si nosotros fuéramos soberanos, y yo confieso y yo declaro y todas estas cosas, ¿no? Entonces, algo que me gustaría que quede de esto es lo que dije recién. Si nosotros vemos en ciertas enseñanzas o ciertas costumbres de la iglesia cristiana que lleguen a aparecer en un futuro o que ya están ahora, podés dudar si ves, disculpen el ruido, si ves que estas enseñanzas no están de acuerdo con un orden que Dios ya puso. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Es importante no irnos de lo que Dios nos dejó. Sean presentadas nuestras peticiones a Dios por oraciones, como dice la Biblia. Entonces, el darle esta importancia a la confesión para la solución de mis problemas se sale del esquema que Dios nos dio para petición. Ahora, otra cosa que sucede también y que se utiliza mucho es darle importancia también a la confesión negativa. Yo escuchaba una vez una predicación de un pastor, que es músico también, lo deben conocer, lo conocemos todos, Marco Barrientos. Y él decía que una vez, yo no me acuerdo si él o qué persona había dicho a otra persona: uy, no seas tonto, o sos un tonto, o algo así, ¿no? Y otro pastor le dijo: no digas eso, porque esa palabra que salió de tu boca puede hacerse realidad, esa palabra negativa, y puede
salir tonto. O sea, eh, se fue con esta teoría de la confesión positiva y negativa, ¿no? Y le decía, nunca hay que decir nada malo. Entonces, vos tenés que decirle a tu hijo, vos sos esto, vos sos lo otro, y todo positivo, 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 y el niño va a salir positivo. Es verdad que es bueno hablarle buenas cosas a los niños para que en su futuro se tengan eso lindo, esas buenas enseñanzas y lo llegue a buenos lugares, ¿no? Pero no pasa por la palabra. Y no pasa por la palabra porque en ningún momento en la Biblia se nos dice que las cosas negativas que digamos van a acontecer, ¿no? Entonces, por ahí hay mucho tabú, por así decirlo, con las confesiones negativas. A mí mismo me ha pasado decir, uy, no, me olvidé las llaves, no, pero qué pavo que soy. O decir palabras así de decir, no, 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 soy un tonto, no puede ser. A mí mismo, ¿no? Y decirlas en voz alta y que alguien me diga, no, 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 ¿cómo vas a confesar esto? Ay, ¿cómo se dice? Anulo, lo anulo. Y personas que piensan que esa palabra que yo dije, oh, no, soy un tonto, realmente me voy a convertir en un tonto por haber dicho esa palabra. Y es solamente una expresión de una equivocación que tuve. Me olvidé la llave. O sea, son cosas simples de la manera de hablar que tenemos por ahí en lo cotidiano que, que no quiere decir que esas palabras que decimos todo se vaya a un mundo espiritual y obre, ¿no? Eh, entonces esto de decir, no, 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 lo rechazo, en el nombre de Jesús lo anulo, lo anulo. Eh, Esto es estar perseguido o estar eh, en un estado de defensa totalmente sobre las palabras, que son algo que son de lo cotidiano y son, por así decirlo, normales. Entonces, este tipo de importancia que se le da. Y llevado más adelante, ha habido personas que, que cuando están enfermos, dice, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Pero ¿y si estás enfermo? No, no lo estoy. No lo estoy y no lo estoy. No, no digas que estoy enfermo. No estoy enfermo. Y esa persona está diagnosticada y tiene una enfermedad. Diferente sería llevar esa petición a Dios y pedirle a Dios por sanidad. Pero no, esta persona opta en vez de orar a Dios por decir, no, no estoy enfermo, no estoy enfermo, yo estoy sano, yo estoy sano. Lo declaro y lo decreto, yo estoy sano. Y llevado más a lo material, no por materia, sino por materialismo, llevado más a este ámbito, muchos han llegado a decir, por un auto nuevo, una casa nueva. Yo tengo eso, confieso, lo decreto, lo visualizo, cuidado con esto, cuidado y mucho cuidado con esto de visualizar las cosas. Hay un pastor muy famoso que ha escrito muchos libros, libros pequeños, ¿sí? Que tiene un nombre, yo creo que es coreano, y Jong Cho, que en uno de sus libros contaba cómo una persona tiene que visualizar. Si uno quiere, el caso que planteaba, me parece recuérdenmelo por ahí, si están en YouTube y esto que digo está mal, díganlo ahí, ¿no? Pero yo creo que era así, que una mujer no podía conseguir marido, entonces es que estás pidiendo mal, decía este hombre. Se está pidiendo mal porque uno no tiene que pedirle a Dios por un marido, sino que tiene que decir, ¿cómo querés ese marido? ¿De qué altura? ¿Qué color de pelo? ¿Qué ojos querés que tenga? ¿De qué color? Y así, ser específico y decir esto y visualizar que lo vas a tener y llegará. Entonces el problema es que
teniendo mala fe o está visualizando mal, ¿no? Si es que no lo consigue. Y esto es peligroso también porque nos quita del centro el pensar, Dios, ¿será tu voluntad? Muchas veces, muchas veces uno tiene que reconocer la falencia de uno como persona y buscar a Dios y decir, yo no sé esto, Dios, pero Dios, vos lo sabés, Dios, ayúdame y así, y irla llevando así, con la ayuda de Dios, ¿no? Poniendo, poniendo en dicho que mi voluntad falla y yo como persona fallo y Dios no falla. Entonces me confío más en Dios que en mí mismo. Pero estas personas y los que promueven este tipo de pensamiento no están viendo, no están viendo por eso, no están viendo por un Dios soberano, sino están viendo a ellos mismos como soberanos, ¿no? Y déjenme transmitirles una pequeña cita de un artículo que me pareció muy interesante, que dice que esta perspectiva arguye que Dios quiere que todos los creyentes se pongan la mejor ropa, manejen los mejores coches, que tengan lo mejor de todo. Los creyentes no tienen que sufrir problemas en finanzas. Lo único que necesitan hacer es decirle a Satanás que quite sus manos de tu dinero. Con solo decirlo, el creyente puede tener resuelta cualquier cosa que desee sin la necesidad espiritual, física o financiera. Se enseña que la fe es quien obliga la acción de Dios. Según esta perspectiva, lo que una persona diga determina lo que recibirá y lo que llegará a hacer. Por lo tanto, las personas son instruidas a empezar a confesar, aunque lo que quieren quizá no haya sido realizado. Si una persona quiere dinero, debe confesar que ya lo tiene cuando aún no sea cierto. Si una persona quiere ser sanada, debe confesarlo aunque sea obvio que no es el caso. Las personas aprenden que tienen que tener cualquier cosa que digan y de ahí la gran importancia que se le atribuye a la palabra hablada. Proclaman que la palabra hablada, si se repite suficientes veces, con el tiempo resultará en fe que obtendrá esa bendición deseada. Se entiende por qué a algunas personas les gustaría aceptar esta enseñanza de confesión positiva. Promete una vida libre de problemas y sus defensores apoyarlas con pasajes de las Escrituras. El problema se desarrolla, sin embargo, cuando los pasajes bíblicos son aislados de su verdadero contexto y de lo que dice el resto de las Escrituras acerca de este asunto. Resultan los extremos que transgiversan la verdad y al final perjudican a creyentes como individuo y causa de Cristo general. Cuando los creyentes estudian la vida de la fe y la victoria que Dios tiene para su pueblo, es muy importante, como toda doctrina, que busquen un énfasis equilibrados en las Escrituras. Esto ayudará a evitar los extremos que finalmente frustran en vez de ayudar a los creyentes en su relación con Dios. La verdad, muy buen artículo me pareció. Y si quieren buscarlo, se llama El creyente y la confesión positiva, de la página ag.org. Es mucho más extenso, ¿no? Pero me gusta esta parte que resalta a dónde se llega, transgiversando la verdad de Dios, agarrando ciertos versículos y uniéndolos y diciendo cosas que son verdades en parte, en su contexto bíblico, cada una son verdades, verdad de acá, verdad de acá, pero la junta y hace un popurrí, un collage de todo eso, y sale una gran mentira. A Dios hay que pedirle las cosas y no tenemos que decretarlas nosotros. Las cosas no suceden así, y esto lo que termina dando es que cristianos caigan
en un problema de estar relacionados con una creencia pagana. Y no escucharon mal, dije bien, pagana o mundana, por así decirlo, que es la enseñanza metafísica. Conozco a una persona que ha estado en este tipo de enseñanzas y al escuchar una cierta predicación en una iglesia, la cual hablaba de la confesión positiva, detuvo a quien estaba exponiendo en un cierto congreso de una iglesia y dijo, no, te pido disculpas, pero debo decirte que esto que estás hablando es pura metafísica. Una persona que vino de la metafísica, que conoció la metafísica y estuvo en la iglesia cristiana, que acostumbra a hablar de la palabra de Dios y a tener a Dios como principal, ha escuchado este tipo de enseñanzas en un congreso cristiano y las ha descubierto. Y las ha descubierto. ¿Y por qué los cristianos no nos damos cuenta de esto? ¿Por qué tiene que venir una persona de afuera a decirnos que esto está relacionado con la metafísica? La metafísica es algo muy amplio y muy complejo, pero básicamente es un sistema de creencia que se basa en estas cosas que estuve diciendo antes, pero dichas de otra manera, ¿no? Mucho más explícitas quizás. ¿Y qué es la metafísica? La metafísica es un sistema filosófico de pensamiento que fue acuñado por Aristóteles, o sea, de la metafísica aristotélica. Aristóteles hizo 14 volúmenes donde se explica toda esta filosofía y hay una parte dentro de la metafísica que se llama metafísica del lenguaje y de ahí se desprende la confesión positiva. Según esta filosofía, todo lo que está a tu alrededor tiene que ver con la mente positiva que tú tengas y tu confesión positiva. O sea, si usted confiesa, yo soy un hombre de éxito, según la metafísica, con el simple hecho de confesarlo, ya eres un hombre de éxito. Esto que les estoy citando es de un artículo que habla sobre metafísica como tal, ¿no? Y cómo la metafísica entró en el cristianismo. Entonces fíjense esta metafísica del lenguaje y cómo se parece muchísimo a lo que se ve en las iglesias. Y no decir se parece muchísimo, es lo mismo. Pastores como Copeland, Benny Hinn, entre otros, adoptaron este pensamiento filosófico y lo comenzaron a expandir lentamente. Y hoy tenemos cristianismo mezclado con metafísica. Y así como el pueblo de Dios se va mareando entre conceptos, se va confundiendo y va saliendo del verdadero eje, de la verdadera senda que hay que seguir, ¿no? Así que Dios nos ayude con esto. Y por último, quiero leerte unos versículos. Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y por último, dice Marcos 11:24, por lo tanto les digo que todo lo que piden orando, creen que lo recibirán y vendrá. La confesión positiva no es una oración, sino una afirmación. Lo digo, lo declaro, lo determino, lo decreto, lo anulo, lo confieso, ¿no?
Y la Biblia nos dice: por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidan orando, dice la Biblia. La oración. La oración es algo que tenemos que buscar más, y Dios me ayude a mí también a buscar más en oración a Dios y entender que la manera que se obtienen las cosas es por misericordia de Dios y pidiéndoles a Dios, no tras una afirmación positiva. Así que, bueno, terminamos este capítulo. Me dio mucho gusto haber abarcado este tema el día de hoy, y a pesar de que son temas controversiales y a pesar que pueden estar presentes en muchas iglesias que conozcamos o que estemos cercanos nosotros, sepamos ayudar a las personas que están cayendo en esta trampa, y sepamos entender también que pueden haber personas predicadores y pastores y demás, que tengan este error, que no hay que juzgarlos de una manera condenatoria, sino amarlos y saber hablar sobre las diferencias que tenemos, y también querer la edificación del otro. Así que, dicho todo esto, terminamos y nos vemos en un próximo capítulo de En Perspectiva. Chao.